Muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Es el primero que la FECTU organiza en castellano, no será el último. Y bueno, esta serie de webinars que va organizando la FECTU, y lo que estamos intentando es cubrir diferentes idiomas, diferentes ámbitos, para ir promoviendo y dando más énfasis a lo que sería la atracción animal moderna. Este webinar lo va a dar Alfred. Alfred Ferris es, bueno, aquí en España es, y diría que en la península ibérica, ¿no? En Portugal también, es uno de los pilares en lo que sería la promoción de la atracción animal desde hace ya muchos años. Él tiene más de 30 años de experiencia trabajando con animales. Se ha dedicado sobre todo a trabajos tanto en horticultura, forestales, en viticultura, que es creo que lo que está haciendo más últimamente, y también se ha dedicado sobre todo a la formación y a la promoción de la atracción animal. Él es de origen valenciano, donde hay una fuerte tradición de uso de la atracción animal en la huerta, pero como autodidacta ha ido especializándose en muchísimos más campos. Ha desarrollado también herramientas. Como digo, es un referente para muchos, yo me cuento entre ellos, de las personas que se han iniciado con la atracción animal. En mi caso ya desde el año 2012 que me picó el gusanito este, y bueno, nos conocemos desde hace años. Fundamos la Asociación Nacional, la Asociación Española de Atracción Animal, y luego hemos ido colaborando en diversos cursos y actividades. Bueno, sin más dilación, dar muchas gracias a Alfred otra vez por aceptar hacer esta ponencia, y nada, Alfred, adelante. Saludos a todos y buenas tardes, ¿de acuerdo? Bien, para mí es un gusto también, y cómo no iba a aceptar. Si me lo dicen Cesc y Joao, está claro que lo que ellos pidan sobre este tema lo vamos a hacer. Entonces, voy a haceros una presentación relativamente ligera para situarnos un poquito en contexto, y a partir de ahí que dé lugar o pie hacia el final de la presentación a que podáis hacer vuestras preguntas, vuestras intervenciones o lo que consideréis adecuado. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora. Vale. Bien, creo que estaréis viendo una primera diapositiva que pone Webinar FECTU, julio del 2021, ¿correcto? Sí, adelante, Alfred. Muy bien, vale. Y lo vamos a circunscribir un poquito a lo que sería el ámbito geográfico de la península ibérica, o dicho de otra manera, España y Portugal, para que también los de Baleares, que veo algunos por ahí, o Canarias, o en el caso portugués, si los hubiera de Azores o de Madeira o de lo que sea, tampoco se sientan excluidos por lo de península ibérica, quiero decir. Entonces, vamos a hablar un poquito del origen, pero muy brevemente, unas ciertas notas históricas y de contexto para que estemos todos hablando un poquito el mismo lenguaje. Entonces vamos a hablar un poquito, hacer un poquito de historia y aclarar 4 conceptos básicos para que así nos ayude a situarnos, a ponernos en contexto, puesto que a algunos de vosotros os conozco ya de hace mucho tiempo y sé que compartimos lenguaje, cultura, conceptos, etcétera. A otros, como no sé exactamente, no os conozco, pues para situarnos un poco al mismo nivel. ¿De acuerdo? Bien. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de tracción animal moderna? ¿Vale? Le ponemos a ese, digamos, apellido. Pues bien, a esa visión de la utilización de animales de trabajo
en funciones agrícolas o forestales o también de enganche, de carga-abaste, etcétera, porque se pueden utilizar en muchos ámbitos, ¿de acuerdo? Perdón, que se me ha pasado la diapositiva. A ver. Ahí. Bien. Pero desde una perspectiva algo más, entre comillas, con todas las comillas del mundo, vamos a poner desde una perspectiva algo más actual, más moderna, en cuanto, por ejemplo, a herramientas, en cuanto a técnicas que se utilizan de trabajo, etcétera, en cuanto a sistemas de doma, de manejo, en cuanto a consideraciones de veterinaria, de alimentación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí hay una base de aprovechamiento de una cultura algo más moderna en cuanto a técnico-científica, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo respaldada o apoyada en una ética muy clara, que es una ética de respeto personas, animales y medio ambiente. Es decir, en el fondo, una ética en que, bueno, pues los sistemas, por ejemplo, de doma y de manejo, pues en ciertas cosas no se consideran hoy en día, ¿no? Sino que entramos en una cultura mucho más respetuosa, mucho más sensible en estos ambientes, en estos temas, ¿vale? Y lo vamos a circunscribir un poquito a este ámbito geográfico, ¿de acuerdo? Ahí sí que aparecen las Baleares también, así es que nos quedan las Canarias y nos quedan Azores y Madeira y lo que fuera. Bien, en cualquier caso, ¿por qué a este ámbito? Pues lo vais a entender muy bien, creo, cuando veamos un poquito esto. Resulta que érase una vez un momento, un ya ligeramente lejano momento, en que diferentes personas de España y de Portugal, pues resulta que coincidimos en un momento concreto, en una coyuntura concreta y dentro de una visión concreta. Y fue algo para los que vivimos aquello en aquel momento, pues fue algo entre un poco sorpresivo, un poco coincidente, un poco, bueno, resulta que eso, coincidimos personas tanto de España y Portugal dentro de una visión y de que queríamos ir en una dirección y, bueno, ese momento de empuje, de iniciativa, hasta de euforia en algunos casos originales, hicieron nacer de ese momento, pues, por ejemplo, la Asociación Portuguesa de Tracción Animal, ¿de acuerdo? Y en la parte española nació entonces, ahora lo veremos después, la Asociación Nacional de Tracción Animal, ANTA La Esteva. Al mismo tiempo, en muchos casos, de una forma totalmente paralela, coordinada incluso, con una comunicación constante entre un lado y otro de la raya, digamos, pero en cualquier caso, pues eso fue el momento en que surge una asociación, en el caso portugués llamada APTRAN, ¿vale?, que se ha manifestado a lo largo del tiempo y desde su origen, por ejemplo, con una gran y potente actividad en cuanto a cursos formativos. Yo lo he dicho porque he participado en muchos de esos cursos. Lo he dicho allí públicamente y lo digo aquí tan públicamente como lo dije allí. Pienso que durante algunos años los cursos, las formaciones en tracción animal que se han hecho en Portugal
posiblemente han sido las más potentes y completas desde todos los puntos de vista que conozco yo que se hayan hecho, pero incluso en Europa. Que entonces, ahora estoy un poquito más desconectado de la parte a lo mejor europea, pero en ese momento tenía cierto conocimiento de todo lo que se estaba haciendo en Europa y realmente se han hecho allí formaciones muy, muy sobresalientes. Al mismo tiempo es una asociación que lleva a cabo toda una serie de jornadas informativas, de intercambio, con paisanos de la zona, etcétera, etcétera. Y también toda una serie de trabajos de colaboración técnico-científica, porque curiosamente, y esto es un hecho un poquito original dentro de lo que serían las asociaciones, en concreto la de Aptran, tiene una gran participación por parte de personas del ámbito técnico-científico, ¿de acuerdo? Y bueno, les ha llevado a desarrollar propuestas o líneas de investigación, de trabajo, etcétera, también en este sector. Y junto a la asociación, al otro lado de la raya, Aptran, la asociación portuguesa, nacía en este lado de la raya la Asociación Nacional de Tracción Animal, la Esteva, ¿de acuerdo? Bien, esta foto me viene muy al caso porque precisamente esta persona, que es Abel, el presidente de la asociación, ha enviado hace un momento un mensaje diciendo que precisamente ese animal lo tuvieron que sacrificar ayer. Una auténtica lástima y quiero enviarle mi apoyo y mi afecto a Abel y a su familia porque ese animal era una auténtica maravilla. Y por un problema sanitario, pues nos lo acaba de comunicar ahora hace nada. Y no lo tenía preparado, pero ha aparecido esta foto y así lo digo. Lo siento muy profundísimamente, Abel, y espero que, bueno, sé que la pena que lleva todo esto, pues que nada, que lo sobrellevemos y que saldremos de otra manera por ello. Bien, una asociación también nacional de tracción animal, ¿vale? Que también ha desarrollado mucha tarea de, digamos, de divulgación, de formación, etcétera, etcétera, de creación de grupos, por ejemplo, ahí está Abel también, con un grupo muy potente que se ha generado por ejemplo, alrededor, en Valencia, alrededor de, bueno, en todo lo que es la Comunidad Valenciana y que está trabajando ahora cosas muy chulas, muy interesantes, ¿de acuerdo? Bien, a nivel organizativo, o sea, en Anta la Esteva creo que se ha llegado a alcanzar un nivel, por ejemplo, de trabajo, de profesionalidad y de formaciones muy potentes también, muy buenas, aunque es cierto que a nivel orgánico, organizativo de asociación, pues somos un poco más vaguitos, un poco más vaguitos y funcionamos un poco más renqueantes. Bien. Y poco después, ¿vale?, surgen otras dos asociaciones dentro de este ámbito geográfico del que estamos hablando, como son el caso de Agatran Amolida, que es la Asociación Gallega de Tracción Animal, y ACTA, que es la Asociación Catalana de Tracción Animal. ¿De acuerdo? En el caso de Agatran, bueno, ahí veis a este de la barba, ya veréis que aparecen 101 fotos, siempre están todos los saraos y que además luego veremos también que está también con la FECTU y demás. Bueno, en el caso de Agatran, pues he escogido esta foto porque una de las cosas que realmente más me impacta y me llama la atención es la sede que tienen. Tienen una sede física real, una casa, digamos, donde se pueden hacer actividades, puede servir de museo y de centro de referencia, etcétera, no exclusivamente suya propiedad, se ha hecho a través también de otros organismos, obviamente, pero que es una auténtica pasada.
Y eso, ninguna de las otras asociaciones tenemos un espacio como ese. Y que también realiza pues toda una serie de actividades en torno a todo este mundillo. Ese animal que hay ahí a la izquierda no es una oveja lacha, eso es un burro, aunque no lo parezca. Menudos pelazos él tiene el señor. Bien. Y por el otro lado, al otro lado de la península, surge o nace la Asociación Catalana de Tracció Animal, ¿vale? La asociación, el equivalente, por decirlo de alguna manera, en el ámbito geográfico territorial de Cataluña, ¿de acuerdo? Una asociación también muy dinámica, muy activa, con gente con ciertos grados de profesionalidad y de implicación también muy notable, trabajando en ámbitos geográficos y en actividades muy diversas, y con una faceta también potente de, pues esto, de divulgación, de generación de actividades, de posibilidades, etc. ¿Vale? Ahí vemos, por ejemplo, a un grupillo de gente pues en la visita a las cuadras. Ese edificio son las cuadras de una bodega conocida, en concreto Raventós i Blanc, en la zona del Penedès de Cataluña. ¿Vale? Bien. Y todas estas asociaciones, desde un principio, nos hemos sentido vinculados, relacionados o más o menos implicados y demás con lo que sería la FECTU, que es la Federación Europea que viene a reunir a las asociaciones que en este tipo de ámbitos y demás trabajan dentro de Europa, ¿de acuerdo? De hecho, pues ahora mismo el presidente de la FECTU pues es Joao Rodríguez, que bueno, pues además es socio fundador y desde el principio uno de los dinamizadores máximos de todo este tipo de cosas en el ámbito de la península ibérica. Muy bien. Bien. Ojo, a mí me resulta importante también recalcar, resaltar, etcétera, que el hecho de la atracción animal y tal y como lo veamos, que tampoco tenga que no lo veamos o no lo contemplemos desde un punto de vista exclusivista o exclusivo. Quiero decir, al contrario, me gustaría que hubiera un cierto sentido inclusivo, por lo menos en el sentido de reconocimiento, de aceptación, de valorización de, por ejemplo, este paisano, que fijaros las viñas que está labrando, si os fijáis en la ladera que está ahí detrás de él, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor lleva toda su vida haciendo este tipo de trabajos y que a veces desde ciertos ámbitos, ciertos sectores, desde nuestra visión, podríamos llegar a mostrarnos un poquito prepotentes, ¿de acuerdo? Yo digo que cuando tengamos la mitad, solo la mitad de las horas trabajadas que tiene este hombre en sus espaldas y con sus animales, podremos ir y decirle con más o menos razón que quizá el yugo se pueda cambiar, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿De acuerdo? Bien, ojo a nuestras visiones un poquito o que pueden llegar a ser exclusivistas y cuando en muchos casos nos acercamos o nos hemos acercado de nuevo y desde hace poco a todo este mundo y hay gente que tiene, pues, como si otra cosa no, por lo menos muchísimas horas, muchísimo recorrido más que nosotros en este campo. Bien. ¿Cuáles serían las líneas de actuación que más o menos se han ido llevando o haciendo
dentro de lo que podríamos considerar el tema de la atracción animal moderna en el ámbito de la península ibérica. En muchos casos son coincidentes a otros ámbitos geográficos también, pero bueno, como la jornada de hoy es específica para este ámbito, pues así lo recalco. Pues una de las actividades y de las cosas que más claramente se ha promovido, se ha llevado adelante es el tema de formaciones y cursos, ¿vale? Por ejemplo, pues, por poner un ejemplo, de los muchos que se han ido haciendo aquí, allá, etcétera, pues esta actividad, esta formación en Portugal, ¿de acuerdo? Como veis ahí, por ejemplo, además, dos de los animales que hay ahí, esas dos yeguas, pues bueno, vienen de este lado de aquí de la raya. El burro, que fijaros qué burro, o sea, casi del tamaño de una de las yeguas, pues es de la parte portuguesa y hay gente de aquí y gente de allá, ¿de acuerdo? En un ir y venir de hacer surquitos, etcétera, etcétera, en esa jornada, porque esa jornada era el trabajo sobre viña. Y luego otra jornada de esa formación sería del trabajo forestal, otra jornada sería, etcétera, etcétera, ¿vale? Formaciones que muchas de ellas, digo, han tenido un altísimo nivel, por ejemplo, las anteriores de las que hemos visto y que he comentado en Portugal. Por ejemplo, estas que se hicieron también en la Comunidad Valenciana y que supusieron el punto de arranque de una dinámica más a nivel geográfico valenciano, por decirlo de alguna manera, pues muy interesante también, que se ha consolidado más o menos con el tiempo y donde hay pues un grupo de trabajo y una inquietud bastante importante. Bien, y otras actividades o cursos o demás que son más recientes, por ejemplo, y que se hacen en otros ámbitos geográficos. Por ejemplo, Julen, que es este chico que aparece ahí detrás, que se formó con algunos de nosotros y que tal y cual, pues este año ha hecho una formación en la zona donde él vive, en la Sierra de Madrid. Bien. Otra de las actividades o propuestas que más se han desarrollado serían lo que podríamos llamar jornadas técnicas, ¿de acuerdo? Es decir, encuentros de formación o de divulgación de cara afuera, como podría ser este caso, una actividad que se realizó en Galicia, ¿de acuerdo? O como este otro caso, más a nivel interno, de cara adentro, jornadas de autoformación, que sirven pues a la par que para reunir, juntar, digamos, a la gente de ámbitos geográficos cercanos, etcétera, etcétera, para compartir información, para generar dinámicas, etcétera, etcétera. Como veis, ahí dentro del programa de esa jornada, pues veis la visita a varias empresas importantes, bodegas importantes de la zona del Penedés. De hecho, en ese municipio, en Sant Sadurní d'Anoia, posiblemente las tres bodegas más representativas y más importantes, con más señorío, digamos, de allí, y que hacen vinos especialmente en ecológicos y de mucha calidad, pues las tres trabajan con tracción animal. ¿De acuerdo? Bien. Otro de los ámbitos sería el tema de los trabajos forestales y algunas cosas se han hecho, bueno, interesantes. Este es un ejemplo más de coordinación o cooperación, puesto que es un trabajo que se hace en Galicia, promovido, gestionado, etcétera, por la Asociación Gallega y por la gente de allí de Galicia, en la que viene un trabajador, el del casco, que es castellano-manchego, con un caballo que había llegado desde hacía poquito desde Valencia, ¿de acuerdo? Y con un motoserrista que era gallego. Bueno, pues una de esas actividades en las que se intenta valorizar las potencialidades, las posibilidades de la utilización de la tracción animal en el ámbito forestal, ¿vale?
O esta otra, por ejemplo, que es otro trabajo que hicimos bastante potente, digamos, en Cortegada, en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en Galicia también. Bien. El ámbito hortícola, ¿de acuerdo? Pues es clarísimamente también una actividad bueno, pues que tiene su peso y tiene su representatividad, especialmente en algunas áreas geográficas. Bien, aquí vemos a Rafael, que en Mallorca, pues bueno, Rafael es la caña. Rafael es un portento y aparte de que vive de esto, de trabajar la huerta y demás, pues es que no para de innovar, de hacer cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? O ahí vemos, por ejemplo, a los compañeros gallegos en una de sus jornadas y demás, también en el tema hortícola. El tema de la viticultura, clarísimamente es otro de esos ámbitos en los que hay una proyección, digamos, unas posibilidades, sea en lugares tan, entre comillas, heroicos como esto, que es el Bierzo, ¿vale? Las bodegas de Rafael, perdón, ya lo diré. No me sale ahora el nombre. Bien, de Pérez Palacios. Vale, entonces, en estos ámbitos geográficos tan complicados como puedan ser el Bierzo en esta zona, o el Priorat en Cataluña, por ejemplo, o el Douro en Portugal, pues la utilización de los animales está más que justificada en ciertos ámbitos, ¿vale? Pero incluso también en ámbitos mucho más serenos o dulces, como podrían ser, esto es Rioja Alavesa, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, esto que es el Penedés, también, en Cataluña. Bien, entonces, pero ojo, aparte de estos ámbitos que podríamos decir que son los clásicos de actuación, de trabajo con los animales, pues ya sabemos que las potencialidades o las posibilidades de trabajar con los animales pues son muchas. Y en concreto, pues este paisano catalán, ¿vale? Pues está segando la forraje de avena con su animal, o en esta otra actividad, pues en mi caso gallego, se practica lo que es el tema de la carga a lomo, a baste, o a albarda, según en cada zona como se llame, que son también posibilidades, potencialidades, digamos, de lo que sería la utilización de la tracción animal, ¿de acuerdo? Es decir, que al fin y al cabo, y además, por ejemplo, podríamos hablar de otras actividades como enganche, por ejemplo, es decir, enganche de vehículos, me refiero, de carros, carruajes, etcétera, o de otro tipo de cosas. No le vamos a poner puertas al campo. El espíritu sí debería ser el mismo y luego la aplicación práctica en cada caso concreto, en cada área geográfica, en cada contexto, pues será la que sea. Muy bien. Hasta aquí yo creo que podemos estar más o menos todos de acuerdo, al menos los que conocemos un poquito lo que es el tema este de la tracción animal, especialmente en la península ibérica, su historia, etcétera, y porque no tiene más misterio, es hacer un poquito de recopilación de lo que ha existido, de dónde nace, de por qué nace todo esto. Y yo creo que más o menos de manera objetiva todos compartimos un poco lo que hasta ahora he presentado. Y lo que voy a presentar a partir de ahora pues es algo más, reconozco, subjetivo, es algo más desde mi punto de vista y obviamente sujeto a discusión, a favor, en contra o medio pensionista. Cada cual podrá pensar lo que quiera. Pero yo, desde mi visión y desde
mi cultura, desde mi sensibilidad, digamos, tengo la intención de imaginar futuros, es de soñar hacia dónde creo que deberían ir las cosas. Después, obviamente, por supuesto, no se cumplirán, pero lo que tengo clarísimo es que si no sueño hacia dónde quiero ir, no se realizará, seguro. Si lo sueño, puedo llegar más o menos, pero al menos tengo una dirección, ¿de acuerdo? Bien. Para mí, ya digo que en un momento quizá solo personal, quizá solo para mí, pero de una sensibilidad muy acusada, muy importante, por todo lo que supone los escenarios de futuro desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera, creo que la atracción animal moderna se debe insertar, ya digo, estos son opiniones personales, discutibles por lo tanto, se debe insertar sin duda y de una forma rotunda dentro de una cultura del trabajo por la sensibilidad hacia lo personal, hacia los animales, hacia lo medioambiental, hacia lo de, en fin, por el tema de la sostenibilidad. Sostenibilidad desde el punto de vista, por supuesto, medioambiental, pero también desde el punto de vista social, por el punto de vista hacia la resiliencia, es decir, hacia crear sociedades, economías, ecosistemas, que sean capaces de soportar golpes que muy probablemente los tenemos encima y que podemos ser en algunos casos ajenos en cuanto a sociedad, o al menos, aunque hay una sensibilidad creciente, todavía no está muy integrada, hacia, por ejemplo, temas de soberanía alimentaria, que me parece bueno, pues que tiene que estar eso totalmente trabajado y contemplado, hacia tema de gestión de paisajes y territorios. Esto me parece absolutamente central. Crisis climáticas que las tenemos ahí ya, y muy probablemente evolucionan hacia donde todos intuimos que pueden evolucionar, necesitan de gestiones de paisajes y territorios clarísimos, en realidad y sobre todo y al fin y al cabo de la preservación de la vida en este planeta. Bien, ya digo que más allá, todo esto considerándolo más allá de proclamas políticas, circunstanciales o de momento. Ya sabemos que en cuanto cierta cosa va tomando cierta relevancia y se asume como tal, pues es muy fácil empezar a sacar banderas, etcétera, etcétera. Vale. Más allá de oportunismos, ya sabemos que cuando hay cosas o momentos cruciales, pues hay los que se apuntan al carro, nunca mejor dicho lo del carro, o se suben al carro de momento, ¿no? Y más allá de modas, que también sabemos que son cosas pues, que van y que vienen. Más allá de todo esto, digamos, creo que es fundamental en el que hagamos una reflexión y un trabajo de situarnos como actores o como al menos como recursos necesarios en este trabajo por sostenibilidad, mitigación del cambio climático, soberanía alimentaria, en fin, los elementos que he dicho antes, ¿vale? Y la pregunta siempre es el cómo, el cómo. Bien, obviamente el objetivo de la charla de esta tarde, además de que no quiero hacerla larga, no es el de entrar a lo concreto. Mi intención, mi alegría,
Mi objetivo sería que con el tiempo llegáramos realmente a desarrollar esa serie de itinerarios técnico-prácticos, etcétera, etcétera, del cómo. Pero sí voy a apuntar algunas pistas, así por encima, de por dónde creo yo que debería un poco ir la cosa. Por ejemplo, como decía antes, yo considero que la gestión de bosques, paisajes, territorios, etcétera, va a tener que ser una cuestión central en políticas de preservación y de lucha contra el cambio climático. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa gestión llevada adecuadamente, sostenidamente, productivamente, los animales ahí tienen una función y una función muy importante que pueden desarrollar. Muy brevemente, porque ya digo que no es el objetivo de hoy, pero puedo decir todas las funciones de aclareos en las masas forestales, y va a ser fundamental tener masas forestales aclaradas con discontinuidades de las masas forestales suficientes para que los incendios no se conviertan en devastadores y continuos. Todo esto se puede hacer de una manera muy, muy interesante, muy eficiente, con la ayuda de animales, como en este caso fue el trabajo que hicimos en Galicia. Bien, las políticas y sobre todo las prácticas, obviamente, tendentes a asegurar la soberanía alimentaria de las poblaciones y de la producción agrícola autónoma y que sea menos dependiente del petróleo, para mí tiene que ser un eje central de futuro también. Es decir, todas aquellas prácticas que nos ayuden a asegurar la alimentación a la población con, digamos, la menor dependencia o la mayor autonomía o la mayor capacidad de resiliencia posible a escenarios cambiantes, pues hay que potenciarlas clarísimamente, porque este recurso que estamos viendo delante, el recurso tierra, el recurso suelo, al fin y al cabo es lo que nos da de comer absolutamente a todos, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser un eje central, ¿de acuerdo? Y desde mi parte agronómica, pues la estabilización, la gestión, el cuidado, la sensibilidad hacia el recurso suelo, y además un suelo vivo, un suelo capaz, resiliente, con los animales se hace espléndidamente. ¿De acuerdo? Bien. Bien, aquí vemos también que en el ámbito de la cultura, de la viticultura, perdón, al final pasará exactamente igual que en cualquier otro ámbito agronómico o en cualquier otro ámbito forestal. Hemos de ir hacia una viticultura que sea resiliente y resistente, no puede ser dependiente, no puede ser dopada, no puede ser de mimos, sino hay que generar que esté mucho más de lluvias y temperaturas que están claramente cambiando, que sea menos dependiente del petróleo, que sea menos vulnerable. Y esto es necesario, porque es que para algunos territorios, por ejemplo, es el que esto pueda ser posible y se contemple y se gestione adecuadamente, es garantía o no de que pueda seguir habiendo futuro en esas zonas. Pues, por ejemplo, y muy claramente aquí exactamente donde estoy ahora, en Rioja Alavesa, la viticultura sí existe, y en otras muchas zonas, obviamente, fija población, genera recurso, genera paisaje, se pueden hacer las cosas muy bien hechas o se pueden hacer muy mal hechas. Para ese tipo de viticultura que a mí me gustaría soñar, o me gusta soñar, los animales cumplen una función importante, o muy importante. Por ejemplo, con todo este tipo de
de técnicas, de trabajos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. A mí me surge siempre un poco la cosa de decir, bueno, al fin y al cabo, ¿cuál es o cuál debería ser el papel de nosotros mismos, pero también, y puesto de lo que estamos hablando hoy, de las asociaciones, por ejemplo, las asociaciones que trabajamos en todo este ámbito del tema de la atracción animal, etcétera, etcétera? ¿Cuál debería ser o cuál es mi visión? Ya digo que todo esto es discutible y debería ser discutible. ¿Cuál debería ser sus funciones? Pues para mí, y en primer lugar, creo que tenemos que ser capaces de generar toda una serie de itinerarios técnicos, de recursos técnicos y de ejemplos, de propuestas concretas, de gente que esté haciendo cosas y bien hechas y que tenga capacidad de analizar el porqué y de explicarlas. Esto hay que moverlo, hay que moverlo. Tenemos que tener esa base, ese suelo de gente que está en esos ámbitos trabajando de esta manera. ¿De acuerdo? Para, segundo paso, tener la capacidad de influir en aquellos que pueden tomar decisiones o lanzar proyectos. Y hoy en día estos serán tanto desde las administraciones, y las administraciones, queramos o no, van a tener que implicarse cada vez más en todas estas dinámicas políticas, gestiones de gestión y de sostenibilidad, como también, por ejemplo, pueden ser instituciones como podrían ser, por ejemplo, las universidades, podrían ser y también recursos privados, es decir, gente, iniciativas que desde lo privado hacen o tienen muy claras ciertas direcciones y toman decisiones muy en esta línea. Pues en ese sentido creo que debemos tener la capacidad de influir, ¿de acuerdo? Para que se genere la necesidad, digamos, de que hayan personas, recursos, animales, etcétera, etcétera, capaces de poder llevar adelante esos proyectos de esa manera. Y por lo tanto tenemos la necesidad de promover esas formaciones a nivel profesional que satisfagan esas demandas, esas necesidades. ¿De acuerdo? Bien, voy a poner un par de ejemplos para intentar ilustrar lo que estoy diciendo. Y, ojo, no estoy diciendo que los ejemplos que voy a poner sean perfectos o que estemos ya en el objetivo. No, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que van en la dirección. Fijaros, esta es una presentación de actividades que el grupo de Valencia que he comentado antes ha ido a trancas y barrancas, pero ha ido promoviendo y que el Ayuntamiento de Valencia lo ha patrocinado, digamos, y lo lleva adelante. Por lo tanto, ya hay una administración detrás en el que organizan una serie de actividades. Ahí veis, digamos, las fechas, etcétera, etcétera, en que algunas de ellas, por ejemplo, desde el punto de vista muy práctico de trabajo sobre las herramientas y sobre los útiles para el trabajo hortícola con tracción animal, por ejemplo. Pero también de creación, adaptación y utilización de maquinaria sin petróleo para el trabajo agrícola en la huerta. ¿De acuerdo? Y una de las actividades, además, que es, por ejemplo, el caballo como opción de trabajo de futuro. ¿De acuerdo? El programita se llama ACA y Mans. ACA en valenciano sería caballo, caballo y manos. Caballo y manos. ¿De acuerdo? Bien, pues desde una cosa muy básica,
desde una propuesta casi personal o una iniciativa personal, se ha llegado a montar un proyectito, ya vuelvo a decirlo de antes, ya sé que no es perfecto, ya sé que no es ideal, ya sé que habrá que avanzar mucho más, pero que en mi opinión va en la línea de lo que a mí me gustaría. Otro ejemplito, venga. Dentro de pocas fechas, algunos de los que estamos participando en este webinar vamos a ir al norte de Galicia, porque allí las universidades de A Coruña y a Santiago, la Diputación de Lugo, la Unión Europea a través del programa de Common Land, etcétera, etcétera, promueven dentro de una reserva de tema de biodiversidad de la Red Natura 2000 una serie de actuaciones en el ámbito forestal para la mejora y recuperación de las turberas que hay en esa zona de Galicia. Y fijaros, esto yo no lo sabía y puede que no somos de zonas de turberas, pero hay, por ejemplo, que reconocer que las turberas son, aparte de que desde el punto de vista de biodiversidad son zonas muy interesantes, son los mayores reservorios de CO2 en tierra firme que existen, ¿vale? Más allá, aparte de los océanos y tal. Es decir, de nuevo, instituciones, organismos, en este caso académicos, etcétera, etcétera, un programa desarrollado, etcétera, en la línea de un trabajo hacia la sostenibilidad, etcétera, 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 promueve actuaciones en el ámbito natural de conservación, de manejo, de gestión, y este trabajo se va a realizar con tracción animal. Bueno, pues ya digo que seguro que tenemos que hacer cosas mejores, seguro que habrá que progresar, etcétera, pero estamos en la línea. Esto van encajando piezas en el puzzle, al menos en mi cabeza. Bien. Y nada, y brevemente decir también que, bueno, que existe ahora mismo, no vamos a dar detalles porque está todo en ciernes, propuestas en Cataluña que pueden ir en este sentido también de formación para preparar hacia la profesionalización concreta para trabajos concretos. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es para mí la línea hacia la que yo creo que vale la pena orientar nuestros esfuerzos y nuestras actividades. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya digo que no quiero alargar más la cosa. Por supuesto, podríamos entrar ya o en otra ocasión en toda esa serie de itinerarios técnicos concretos, es decir, del qué y del cómo llevarlo adelante en cada uno de esos ámbitos. Pero eso me parece que ya es harina de otro costal. Así que, nada, os cedo a moderador o a las personas que estáis presentes, si queréis alguien hacer alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa. Muchas gracias, Alfred, por la exposición y por las interesantes propuestas que vemos que están saliendo. No sé si yo he recibido alguna pregunta a nivel privado en el chat. A nivel público yo no veo ninguna, pero yo sí que tengo alguna pregunta y mientras la gente se anima, si es que lo hacen, las lanzo, ¿no? La primera es, en base a tu experiencia en las diversas formaciones que has ido haciendo a lo largo de los años, ¿qué ámbito de los que has estado exponiendo de la atracción animal resulta que es más fácil que la gente se profesionalice o pueda tirar adelante con esas actividades, ¿no? Tenemos ejemplos de huerta, viñedo, tema forestal. En base a tu opinión, tu experiencia de gente que ha asistido a cursos y que luego ha ido evolucionando, ¿dónde crees
que ha habido más éxito o ha cuajado más, ¿no? Ese tipo de propuesta contra acción animal. Muy bien, gracias, Cesc. Son ámbitos ligeramente diferentes. Hay algunas particularidades diferentes. Por ejemplo, la gente que trabaja o se interesa por el tema hortícola en concreto, normalmente son para llevarlo adelante a cabo en proyectos propios. En muchos casos ya en funcionamiento, incorporarlos en mayor o menor medida, algunos de forma radical, como es el caso de Rafael que he puesto antes de Mallorca, ¿vale? Otros, pues para determinado tipo de trabajos y demás. La aplicabilidad es relativamente sencilla, no muy complicada, sin no excesivas inversiones, ¿vale? Lo que pasa es que también es verdad que son ámbitos en los que, por ejemplo, márgenes, valores añadidos, etcétera, etcétera, son más justos, más costosos, etcétera. Entonces, al final hay que calibrar y evaluar ciertas cosas. En el ámbito vitícola, realmente si se encuentra gente, proyectos interesantes, etcétera, etcétera, hay posibilidad de desarrollar y demás, ¿vale? Lo que pasa, yo insisto siempre, es que necesitamos una cultura, una formación del saber hacer, saber trabajar, etcétera. Y muchas veces hay mucha gente que no viene de estos ámbitos. Entonces ya hay carencias un poco desde la base agronómica, digamos. Pero en cualquier caso es factible y es posible, ¿de acuerdo? Y es un ámbito de proyección. Y donde más difícil en principio resulta hoy en día, digamos, incorporarse, trabajar, etcétera, sería en el ámbito forestal. Pero en mi opinión sería el ámbito en el que más necesario es y si las cosas se dieran bien, más posibilidades habría. Pero hay mucho camino por hacer, mucho camino por hacer en ese sentido. Sí, ¿no? En el ámbito forestal, eso yo también, yo creo que es un tema, hoy justamente por la radio escuchaba, ¿no? al director de la Generalitat, que sería la Administración Catalana en Prevención y Extinción de Incendios, que justamente comentaba lo que has explicado antes, ¿no? Que la masa, digamos, forestal, como venimos en la zona de Cataluña, ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo por abandono de cultivos en zonas, digamos, costeras, inclinadas, etcétera, etcétera, y eso al final no deja de ser una bomba de relojería, ¿no? Y esa gestión forestal, desde un punto de vista privado, parece difícil de poderla asumir porque no es rentable, pero digamos por la seguridad y la salud de los bosques y de las personas, pues al final es algo que se tendrá que gestionar de una manera u otra. Como dices, tema que yo creo aquí las asociaciones tendríamos que poder empezar a hacer palanca en esa dirección, ¿no? También te quería preguntar, no veo aquí, de momento veo agradecimientos, ¿no? Varios a la presentación. Hay preguntas, Cesc. Sí, hay una pregunta, acabo de ver ahora, ¿no? Sí. Un comentario, bueno, una pregunta de David que dice: gracias, Alfred, por tu exposición. Me gustaría que comparases, entre comillas, la capacidad o nivel de los trabajos con tracción animal en la península ibérica respecto a Europa. Posiblemente nos subestimemos. Muy buena aportación. Tengo clarísimo que en algunos ámbitos sí, es decir, nos subestimamos en el sentido de que tendríamos mucho y de calidad que aportar, y estoy pensando clarísimamente en el ámbito hortícola, también porque por nuestro contexto agroecológico hay, al menos en ciertas zonas, una cultura hortícola, por ejemplo, muy desarrollada, y en el ámbito vitícola, en muchos casos no tendríamos tampoco nada que envidiar, ¿vale? Y en el tema forestal, bueno, hay zonas que evidentemente tienen una cultura desde hace mucho tiempo y evidentemente tienen también, por lo tanto, muchos recursos, mucha gente, etcétera, mucha cultura de trabajo. Entonces, ahí en ese sentido andamos un poco más peces, ¿vale?
pero lo que no quiere decir que en casos concretos, en trabajos concretos, etcétera, se puedan hacer cosas muy bien hechas, ¿eh? Yo personalmente, quizás sea porque participé en ello, pero el trabajo que se hizo, por ejemplo, en la isla de Cortegada, en Galicia, pues me parece un trabajo súper profesional y súper bien hecho, ¿de acuerdo? Y bueno, en ámbito hortícola tengo claro que es verdad que los contextos agronómicos a veces son muy diferentes, pero creo que habría se puede aportar mucho. Muy bien. Alfred, un otro, bueno, aquí lo había puesto yo, pero creo que encaja muy bien en lo que has dicho. Yo habría escrito, ¿podrías hablar un poco sobre el proceso de modernización de herramientas que hemos asistido tanto en la península como en Europa? ¿Vamos por el buen camino o la necesidad de demostrar que la tracción animal es posible hace con que a veces se nos vaya de manos? Pues es una excelente pregunta y el problema es intentar resumirlo en 2 o 3 minutos. Eso no creo que sea posible, pero en cualquier caso sí Haremos que otro avanzo. webinar sobre herramientas, pero... sí que avanzo. Creo que en algunos casos se nos ha ido la pinza, ¿eh? En algunos casos concretos, por ejemplo, en Francia y demás, de forma más clara, más evidente. Quizás simplemente por nivel de quórum, de volumen, de etcétera, etcétera, ¿eh? Y entre nosotros algo menos porque recurrimos a cosas mucho más elementales y más sencillas. Bien, en la mayoría de los casos, de los niveles en los que nos movemos nosotros, con herramientas bastante más sencillas y económicas de lo que se ve por ahí, se pueden hacer cosas muy dignas, ¿de acuerdo? Aún así, considero que hay un trabajo muy importante de investigación a hacer, ¿eh? Pero que tiene que ir respaldado o basado en una praxis, ¿vale? No en una entelequia mental. Por ejemplo, a mí en ciertos contextos agronómicos de viticultura me encantaría empezar a desarrollar, bueno, de hecho las tengo incluso diseñadas, pero no la he construido porque no trabajo en esos ámbitos. Herramienta tipo enjambert, o sea, zancudos, digamos como los que utilizan, por ejemplo, en Pontet-Canet, en Francia, pero con 2 animales, al lado y lado de línea de cepa, ¿de acuerdo? O sea, hay posibilidades por hacer, pero tienen que estar basadas en una experiencia, en un saber hacer, lo que los franceses llaman savoir-faire, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que en muchos casos se ha ido al diseño, se ha ido al I+D+I sin el savoir-faire. Y lo que ha ocurrido pues, es que no siempre es lo afortunado que, en mi opinión, todo es discutible. No siempre o no en todos los casos ha sido lo afortunado que tendría que haber sido el desarrollo de una herramienta. Muchas gracias. Eso nos lleva al comentario de Francisco Maseira de Galicia. No es una pregunta, es un comentario, pero que dice: hola a todos. Sin rubor puedo decir que he pasado de ser el más torpe en el manejo de animales de tiro a ser el que más sabe de mi entorno, pero no por avanzar en conocimiento, sino por la desaparición de los que realmente sabían de tracción animal. Creo que esta situación es un denominador común, sobre todo en Galicia y infelizmente en otras partes, ¿no? Lo comparto en gran medida. Y así como antes que he puesto la foto del yuguero este con los 2 mulos labrando esas laderas de tal y cual, no debemos descartar del todo, ni mucho menos, ni gentes, ni herramientas, ni técnicas que en ciertos contextos están más que contrastadas. Es decir, es que no inventemos la rueda, es lo que quiero decir. Paula Oliveira de Portugal pone por aquí otro comentario, te agradece por la presentación y dice: tengo mucho interés en aplicar la tracción animal, pero es tan difícil obtener formación y el equipo o las herramientas necesarias para hacer. Creo que es muy importante que haya más servicios de apoyo o de consultoría en esta área. ¿Es posible? Y después comenta que va a hacer un curso ahora en breve con nosotros, pero que hay mucho camino que desbravar y adquirir herramientas y entrenar los animales. Entonces la pregunta es sobre todo sobre posibles servicios de apoyo y de asesoría y poder a lo mejor comentar un poco lo que vienes tú haciendo, ¿no?, en estos últimos años. Claro, vamos a ver, en cierta forma y de manera ideal
si las asociaciones tuviéramos el cuerpo, digamos, el quórum suficiente, si hubiera, digamos, capacidad de ello, podrían ser unas herramientas excelentes en este sentido, porque además en ámbitos geográficos relativamente más circunscritos, podrían poner a disposición, digamos, recursos de tipo pedagógico, de tipo técnico, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, no siempre es factible porque reconozcámoslo, pues al fin y al cabo cada uno pues estamos donde estamos, muchas veces geográficamente dispersos, muchas veces muy metidos en lo nuestro y en el, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en el sobrevivir en el día a día, ¿no? Y no siempre es posible. Pero sí, debería ser un servicio de apoyo, de asesoría, etcétera. Pues sí, debería ser una cosa. Y esto hoy en día y en muchos casos se lleva más a nivel particular, ¿vale? Es decir, pues hay gente que se dirige a mí, o gente que se le dirige a Abel, o gente que se le dirige a, pues por ejemplo, yo que sé, a Bernat o lo que sea, y le dice, oye, ¿vale? Y entonces esto lo llevamos así, pues a nivel particular. Bueno, pues llegamos hasta donde llegamos y, pues, oye, no vamos a recriminárnoslo, ¿no? Pero bueno, sí, realmente si la dimensión fuera otra, pues habría que gestionarlo de otra manera, es decir, ver cómo poder llevarlo adelante, porque al fin y al cabo es cierto lo que decía el interviniente, Oliveira era, que, bueno, pues sí, sobre todo para el que arranca desde cero, desde el principio, esa serie de dudas, de incertidumbres, de que todo es nuevo, de que cómo hago, cómo no hago, etcétera, etcétera, pues yo entiendo que eso es un mundo. Pues yo porque llevo 35 años, al final pues la tiene las cosas integradas, pero el que empieza desde cero es un mundo, no, son dos, tres mundos juntos. Entonces siempre es importante el apoyo, la asesoría, la orientación. El cómo lo llevemos adelante, pues como podamos, yo qué sé. Bueno, yo creo, perdona Alfred, pero para eso un poco las asociaciones fueron haciendo, ¿no? Es justamente esta puesta en común de una serie de gente, unos con más experiencia, otros con menos, bueno, que comparten esas experiencias. Cuesta a veces alcanzar esa masa crítica, ¿no? Que retroalimenta y que genera esas dinámicas, ¿no? Pero yo creo que poco a poco esto va cuajando. O sea, si miramos un poco la historia que tú nos has presentado, claro, la dificultad más grande con el tema de los animales es el desplazamiento de animales. Tú porque lo has hecho casi desde hace un montón de años y te tocaba, entre comillas, ¿no? Te tocaba ir recorriendo España con los animales arriba abajo. Poco a poco ahora ya va saliendo gente en diversas ubicaciones geográficas que ya tiene animales, que ya tienen esa experiencia y eso actúa como aglutinador en esas regiones, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, sin digamos dormirse en los laureles, ni mucho menos, nos queda un montón de trabajo por hacer, ¿no? Pero yo creo que sí que va dando sus frutos esas asociaciones, esos cursos, esas actividades, ¿no? Y de hecho, normalmente cuando se generan actividades, la gente acude, ¿no? Es verdad que con el COVID todo esto también llevamos un año y medio bastante al ralentí, como casi todas las actividades, digamos, que involucraban a las personas, ¿no? Pero sí, yo animaría, por ejemplo, a la gente que quiere empezar, pues que se ponga en contacto con las asociaciones que se van generando cursos, jornadas. Nosotros le llamamos de autoformación, un poco las que nos explicabas tú, Alfred, que se hacían en Francia, que es eso, que se reúne gente y comparte sus experiencias, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sí que tengo que decir que a nivel de formaciones creo que se han hecho excelentes formaciones desde el principio, ¿eh? Además, muchas se han hecho. O sea, sorprendentemente para mí, muchas, ¿vale? Claro, a lo mejor desde el punto de vista productivista
la cosa sería decir, vale, pero en realidad lo delicado es el paso siguiente. Es decir, a la persona que participa de una formación y demás, que puede abrirle ojos, que puede orientarle a ciertas cosas y demás, después se va a ir a su casa y allí va a tener que, si quiere, vamos, arrancar, digamos, en su contexto concreto, haciéndolas, etcétera, etcétera. Ese es el paso delicado, ¿de acuerdo? Que cuesta más. Tenemos que tomárnoslo todos con un poco de filosofía en la medida de lo posible, porque para el que está aprendiendo hay que decirle que no se hizo Roma en 2 días, ¿vale? Y para los que vamos haciendo este tipo de actividades y demás, es decir, oye, a lo mejor de todas las personas que han participado en formaciones así en la península ibérica desde el principio, yo diría que a lo mejor un 5% han dado pasos efectivos, digamos, y que dentro de esas personas hay algunos que se han consolidado incluso profesionalmente, etcétera. Pues genial, ya está. No, pues ya está. No podemos soñar con más, pero bueno, hay que reconocer que sí, es un escalón ahí el que hay que dar. Muy bien. Hay un comentario más de 3 muy buenos amigos de México, Ángel Pulido, Elena García y Mariano Hernández, son los 3 profesores de la UNAM. Te agradecen la conferencia, muy buena, y la pregunta es, ¿cuándo vienen a dar un curso a México? Yo, conociéndoles, esto es ya una invitación, es poner fechas y... Pero es un tema muy curioso, ¿no? Porque en Latinoamérica hay muchísimos más utilizadores a lo mejor que en cualquier otra parte del mundo, y hay claramente, estas son conversaciones que tenemos con Mariano y con Ángel y con Elena, la necesidad de formar, porque sería incluso más fácil arrancar ahí porque está presente, o sea, no hay que rescatar nada que se esté terminando, está presente, y es sobre todo mejorar algunas de las cosas que, como decías tú, hay muchísima gente que lo hace muy bien y de eso vive, entonces sería un poco en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Cés, tú tenías más preguntas, ¿no? Sí, lo que no sé si se nos va a hacer largo, ¿no? Pero yo, aprovechando que tenemos a Alfred aquí, le preguntaría cosas sobre todo basadas en su experiencia, ¿no? La primera que me viene aquí que apuntaba mientras él hablaba era ¿cuáles son las dificultades más importantes que ha encontrado, ¿no? Que has encontrado, Alfred, para realizar trabajos con tracción animal, ¿no? Por ejemplo, pues temas desde el punto de vista de remuneración, es decir, que no te salen los números, problemas administrativos de conseguir permisos para traer animales de aquí y allí o hacer ciertas actividades en ciertas zonas. Yo qué sé, críticas animalistas que a veces también pueden echar al traste propuestas que se empiezan con mucha ilusión, o yo qué sé, cosas tan absurdas y burocráticas, ¿no? Como protocolos de seguridad y salud, que cuando empiezas a trabajar con animales, pues ahí, digamos, como asalariado, ¿no? O trabajando para otra empresa, pues que te pueden pedir, ¿no? El director de prevención, oye, bueno, ya vas a trabajar con animales, pero bueno, hay que seguir protocolos, ¿no? Y hay que crearlos de cero. Pues un poco esas dificultades que has encontrado, enumerarlas un poco brevemente, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, por empezar por el final de lo que has dicho, diría que a nivel de críticas animalistas no he tenido problemas serios, bueno, algún comentario, pero no, nada serio. De hecho, en general, mi trabajo se contempla en la inmensa mayor parte de los casos bastante satisfactoriamente. Mis animales pues están muy bien cuidados, en fin, etcétera. A nivel de trabas burocráticas, hubo al principio sí que realmente es un poco complejo, especialmente todo lo que, claro, mi orientación desde el principio ha sido que yo me tenía que desplazar con los animales. Y todo el tema de burocracia en cuanto a oficinas comarcales de extensión agraria, que son las que gestionan el tema de papeles, o sea, lo que serían guías de transporte, etcétera, permisos, etcétera, etcétera, al principio resultó muy engorroso. He ido resolviéndolo bastante bien y hoy en día
ya no es problema para mí, eso funcionó bastante bien, ¿vale? A nivel técnico y formativo, como yo lo hago desde hace muchos años, pues el proceso ha sido muy suave y tampoco o sea que tampoco lo he ido integrando todo fácilmente, ¿vale? ¿Cuál es para mí, un poco la piedra de toque, la cuestión central, y eso que yo lo tengo muy bien organizado dentro de lo que cabe, es cómo conseguir el suficiente volumen, guión, continuidad de trabajo a lo largo del año para que la actividad a la que te dediques puedas desarrollarla y no sea una cosa meramente circunstancial, esporádica o digamos, eso, que al final no tengas que dedicarte a otra cosa porque no puedes dedicarte a eso y al final llevas 2 cosas o 3 cosas a medias, digamos. Esa es la piedra de toque, especialmente para las personas que se dedican al ámbito forestal o a la viticultura como a terceros, es decir, como autónomo, digamos, prestador de servicios, ¿vale? Y eso que yo me lo he ido currando y bueno, pues con el tiempo y la formación que tengo, etcétera, etcétera, he conseguido oportunidades de trabajo. Yo vivo de eso todo el año, ¿eh? Y no tengo márgenes como para poder decir, pues ahora me quedo 2 meses sin trabajar o 3 meses sin trabajar y me dedico a vivir la vida y demás. No, yo voy al día, ¿de acuerdo? Lo que me obliga a tener una programación de trabajos, una continuidad, al desarrollo de toda un organigrama, digamos, de funcionamiento que en mi caso, pues, bueno, me ha llevado algo de esfuerzo y de tiempo, pero que lo tengo bien, ¿eh? Y aún así, vives al día, vivo al día, ¿eh? Quiero decir que no... Entonces, bueno, eso es lo que más cuesta, en mi opinión. Y en el ámbito forestal, si cabe más, porque las obras que salen por parte de administración o empresas, etcétera, tal y cual, al final el volumen y el poder, o sea, al final no te da ni para trabajar ni para dejar de trabajar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Bueno, ya son casi las 9:15 aquí en nuestra zona. Yo creo que si no hay alguna pregunta más o alguien que directamente se le ocurra algo ni abra micro y participe, yo creo que ya podríamos cerrar la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Alfred, por dedicarnos todo este tiempo y también muchísimas gracias a todos los participantes. Estamos hablando de más de 20 personas, o sea, creo que ha sido un éxito de convocatoria, que sin duda tenemos, Joao, que repetir webinars en castellano porque realmente tienen muy buena acogida. Y hay muchísimos temas, ¿no? Aquí el denominador común de todo este tema, que es la selección de los animales, que yo tenía aquí una pregunta, ¿y dónde conseguirlos y cómo conseguirlos y quién se está dedicando? Porque es, yo diría, el denominador común de la gente que cuando quiere empezar, ahí es el primer tropezón, ¿no? Sale de tu curso, que las yeguas trabajan solas y después llega a casa. Bueno, todos creo que hemos pasado por aquí en mayor o menor medida y hemos tardado más o menos tiempo en poder avanzar, ¿no? Pero... Yo creo que hay muchos temas que podemos seguir y obviamente la idea de este canal de FECTU es que las cosas se queden grabadas y que sean también una herramienta de educación para quien hoy no pudo estar, mañana pueda repasar este webinar y aprender. Entonces yo creo que sí, que es una muy buena oportunidad. Alfred, muchas gracias en nombre de la FECTU y gracias en nombre de las 4 asociaciones ibéricas por todo el trabajo. De todos estos años. Muchas gracias a vosotros también, por participar y por vuestro interés. Un abrazo muy grande. Un abrazo a todos. Muchas gracias.